Muy bien, quisiera compartirles hoy algo, hermanos, que me ha estado inquietando. Y es que quiero hablarles sobre la diferencia que hay, o por lo menos que debiera haber, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Digámoslo de esta manera, la diferencia que hay o que debiera haber entre la iglesia y el mundo. Entre la iglesia y el mundo. Y la razón por la que deseo hablarles de esto es porque, hermanos, cada vez con más preocupación me doy cuenta que prácticamente no hay diferencia. No hay diferencia. Creo que ya va siendo hora, que se nos note que somos cristianos, que se nos note que somos creyentes. Si realmente hemos nacido de nuevo, pues hermanos, demostrémoslo. Si hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pues que se nos note. Marito Crocker siempre nos cuenta la anécdota de alguien que se ufanaba, que tenía el bautismo en el Espíritu Santo y hablaba en lenguas, y alguien finalmente se atrevió a decirle, pero no se le nota que usted tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Y es que Jesús dijo ahí en Hechos capítulo 1 y versículo 8 que íbamos a recibir poder del Espíritu Santo para ser testigos. Y la palabra ahí también, además de ser alguien que está dispuesto a morir por Cristo, ser un mártir, también significa ser un testimonio, pues, para ser testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si somos hermanos cristianos, demostrémoslo. Si hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, pues que se nos note, seamos testimonio. Permítanme, hermanos, leerles solo algunas, porque hay muchísimas citas, donde claramente se nos demanda precisamente eso, que se nos note, pues. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Y mire lo que sigue diciendo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero pareciera como que las cosas viejas no han pasado y las cosas nuevas no se ven. ¿Entiende? No hay un cambio en las personas. Efesios capítulo 4 y versículo 22 en adelante dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. La idea es que te quites esa chaqueta, esa ropa del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice el verso 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojémonos, hermanos, del viejo hombre, esa pasada manera de vivir, y vistámonos del nuevo hombre, de la nueva criatura, que anda en justicia, en santidad, en verdad.
Hay muchísimas escrituras, pero Gálatas capítulo 5, versos 16 en adelante, es muy elocuente en cuanto a esto. Digo pues, dice Pablo, 5:16 de Gálatas, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu, y no satisfagáis, ¿qué? Los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Sí, hay una lucha interna, pero nosotros, ¿a quién le vamos a dar permiso para que se manifieste? ¿A la vieja naturaleza o a la nueva naturaleza? Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y aquí está, miren lo que es la vieja naturaleza: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, cosas que ya no debieran existir entre los cristianos. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Eso es lo que es la vieja naturaleza: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y que sigue diciendo, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ahora nos presenta lo que debiéramos manifestar, no las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu, que no es otra cosa que la naturaleza misma de Dios, el carácter de Cristo. Pues dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fidelidad, es mansedumbre y es templanza. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, dice, la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, dice Pablo, andemos también por el Espíritu. ¿Se da cuenta? Ahí está el asunto. Somos cristianos, somos llenos del Espíritu, pues que se nos note. Demostrémoslo, manifestando el carácter del Señor y no el carácter de la vieja naturaleza. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Repito, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Ya no puedes vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya, dice, el tiempo pasado. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en disipación y abominables idolatrías. Que nos baste ya eso, dice Pedro. Querida iglesia, ya es tiempo. Ya es tiempo que seamos diferentes, que demos testimonio. Si somos cristianos, que se nos vea, pues, demostrémoslo. Si cada uno de nosotros, hermanos, realmente hiciera su labor de ser verdadero testimonio delante de los inconversos, hermanos, esta iglesia no cabría gente. ¿Sabe? Hay muchas razones por las que la gente no se convierte a Cristo. Sin embargo, si somos honestos, los principales culpables somos nosotros
mismos. Somos nosotros mismos. Las personas sencillamente, hermanos, no se convierten porque no ven nada extraordinario en nosotros, no ven nada diferente en nosotros, no ven nada atractivo en nosotros. En otras palabras, no ven a Cristo, sino nos ven a nosotros. Nos ven a nosotros, no ven a Cristo en nosotros. Dicen que este famoso abogado, político y pensador indio, Mahatma Gandhi, dijo unas palabras que se han vuelto muy famosas. Dicen que dijo, porque algunos dicen que nunca dijo él eso. Pero se hicieron esas palabras muy famosas, sobre todo en aquellos que no quieren nada con Dios, aquellos que andan resistiendo a Dios. Dice que Gandhi le dijo en una ocasión a quienes le hablaron de Cristo, después de oírlos, dice que les dijo: me gusta tu Cristo, pero no me gustan tus cristianos. No me gustan tus cristianos. Tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Dicen que él dijo eso. Yo me puse a indagar un poco el por qué Gandhi dijo eso. Y descubrí que los que lo evangelizaron creían que la salvación no se pierde. Así que ellos justificaban deliberadamente sus pecados que cometían, diciéndole a Gandhi que Jesús ya había llevado esos pecados en la cruz. Pero ellos seguían pecando. Está claro entonces por qué Gandhi etiquetó a todos los cristianos de esa manera. Que no les gustaban los cristianos. No les gustaban los cristianos. ¿Por qué? Porque era muy diferente a Cristo. Ahora, independientemente si esa historia, hermanos, es real o no es real, nos debe a nosotros, hermanos, esa historia hacer reflexionar. Pues incluso nosotros que no profesamos esa doctrina de salvo siempre salvo, la verdad, no estamos, si somos honestos, reflejando a Cristo como debiéramos. No estamos reflejando a Cristo como debiéramos. Hermanos, la sal se ha vuelto insípida. La luz se ha apagado. Repito, la sal se ha vuelto insípida, la luz se ha apagado. Cristo dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 y versículo 13, vosotros, hablándole a sus discípulos y a nosotros, vosotros sois la sal de la tierra. Sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, pierde su sabor, se vuelve insípida, pues, dicen las otras versiones, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Hermanos, si nosotros, que somos la sal, nos volvemos desabridos, digámoslo así, sin sabor, no servimos, dice ahí, para nada, para nada. Para lo único que sirve es para ser echada fuera y hollada por los hombres. En otras palabras, hermanos, la gente que no conoce al Señor nos pisotea, pues, se burla, se mofa de nosotros, porque la sal se ha convertido en insípida. Y también dijo, vosotros, dijo Cristo en el verso 14, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Se nos está presentando acá una ciudad iluminada en un monte alto, ¿entiende?
Ni se enciende, dice, una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. La idea es que nosotros debemos, pues, ser luz, iluminar a las personas. No podemos esconderlo. La gente tiene que vernos porque somos luz en medio de las tinieblas. Es lo que está diciendo acá. Y Cristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Ahora, sin duda, una de las razones por las que no vemos diferencia entre cristianos y no cristianos es porque los cristianos en muchos lugares están siendo mal enseñados. Sus ministros, sus sacerdotes, sus pastores, ¿entiende? No están enseñando bien a la iglesia. Ezequiel capítulo 22 y versículo 26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron ¿qué? Mis santuarios. Contaminaron el santuario. Ya no el altar, el santuario se ha vuelto de todo menos un santuario. Porque ahí hay de todo, menos un culto a Dios, ¿entiende? Contaminaron mis santuarios. Y dice, entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. O sea, no hacen diferencia, pues, o sea, en sus prédicas todo lo toleran. Entre lo santo y lo profano no hacen diferencia, ¿entiende? Entre lo limpio y lo inmundo, no hacen diferencia. Hermanos, por eso, y yo creo el domingo pasado mencioné algo al respecto, debemos tener cuidado a quién estamos oyendo, quién nos está discipulando, enseñando. Gran parte de la culpa que la iglesia está tan carnal y tan mundana es porque sus líderes no hacen ninguna diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Por supuesto, esa no es la única razón, Hay creyentes que aunque se les predique la verdad, no cambian, no quieren cambiar. Pero imagínense si predicándoles la verdad y diciéndoles lo que es santo y lo que es profano, lo que es limpio y lo que es inmundo, lo que es dulce y lo que es amargo, lo que es la luz y lo que es las tinieblas. Si predicándoles la verdad muchos no quieren cambiar, imagínense si no se les predicara eso y no se hiciera ninguna diferencia y se permitiera absolutamente todo. Con mayor razón la gente hace lo que quiere, ¿entiende? Y no da testimonio. Ok, ahora quiero llegar al punto de lo que realmente quiero compartirles, pero va conectado. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Vean, yo soy observador. Y observo siempre. Y observo con mucha preocupación a las personas cuando están padeciendo, cuando están sufriendo, cuando están en tribulación. Y me he dado cuenta de que muchos creyentes, fíjese bien lo que voy a decir, en lugar
de estar pasando los padecimientos normales de la vida cristiana, o sea, las pruebas, porque todos estamos expuestos a tribulaciones y pruebas de parte de Dios. Pero en lugar, estos creyentes, de estar padeciendo por cosas normales en la vida cristiana, como las pruebas, ¿entiende? Lo están sufriendo, pero porque están bajo castigo de Dios, bajo juicio de Dios, ¿entiende? ¿Por qué? Porque precisamente están caminando en pecado, no están caminando bien con Dios. Entonces, ellos no están pasando una prueba, ellos están pasando una reprensión de Dios, están pasando un juicio de Dios, un castigo de Dios. Les explico. Cuando a un cristiano le pasa algo malo, entre comillas, pueden ser por 3 razones. Se me los he dicho muchísimas veces aquí. Primero, porque fue imprudente, cometió una imprudencia, ¿entiende? Y yo siempre pongo el ejemplo, si yo me paso el semáforo en rojo y me chocan, ¿entiende? Fue una imprudencia de mi parte. Si yo me subo al techo, se me quiebra la lámina y me caigo y me quiebro la columna, no le puedo echar ni la culpa a Dios ni al diablo, fui yo ¿entiende? ¿Qué les parece? Si yo sé que me hacen mal los frijoles y como frijoles, me voy a enfermar. ¿Entiendes? Es pura imprudencia. Entonces, algunos, aquí pasando mi prueba, imprudente que fue. ¿Entiende? Pero también está ciertamente una prueba, que es un examen. Dios nos prueba. Job fue probado, pero era un examen para promoverlo y darle a Dios una doble porción a él. Si él era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, por Dios santo. No podemos hablar de una reprensión, de un castigo en contra de Job. Era una prueba para lección de todos nosotros, ¿entiende? Pero también está el castigo, el juicio de parte de Dios por nuestros pecados. Y hermanos, cuando uno deliberadamente peca, hasta le abre las puertas al diablo, y Dios usa al diablo para traer juicio sobre las personas. Muchas personas están con problemas, incluso de demonios, pero es un juicio de Dios, porque abrieron la puerta, porque pecaron. ¿Estamos comprendiendo? Hermanos, Dios sería injusto si castigara a alguien que está caminando bien con Él. ¿Cuántos lo creen? Sería injusto si Él castigara a alguien que está caminando rectamente. Son los cristianos que andan en pecado. Son los inconversos también los que reciben los juicios de Dios, porque no están caminando con Dios. Si algo malo le pasa a alguien que está caminando bien con Dios, que quede claro, hermanos, eso no es un juicio, no es un castigo. Esto es o imprudencia de la persona porque hizo algo indebido, o es un examen de Dios, una prueba de Dios, un examen de Dios, ¿entiende? Para promoverlo, para que suba a otro nivel, para que pase de segundo a tercero, para que crezca en el Señor. Amén. Aunque los padecimientos de los que están siendo castigados y los padecimientos de los que están siendo probados, hermanos, son similares, puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser cualquier otra situación, ¿entiende? Los problemas del que está siendo castigado y los problemas del que está siendo probado, los problemas son iguales, hermanos. La causa y el propósito es diferente. La causa y el propósito es diferente. No nos confundamos.
Yo siempre les digo a los que están pasando alguna tribulación tremenda, que se examinen ellos en primera instancia, examínense en primera instancia y pregúntenle al Señor por qué razón está pasando esa situación, ese problema, por qué razón. Que ellos mismos lo descubran. Que ellos mismos lo descubran. Nosotros tengamos cuidado de no juzgar a las personas precipitadamente. Que algo le pasa a alguien, ¿verdad? Sí, es juicio de Dios, porque fíjese que... No. Nosotros no. Preguntémosle a la persona, o digámosle a la persona, mire, examínese, porque esto puede ser imprudencia, puede ser una prueba, o puede ser una reprensión. ¿Cómo anda usted con Dios? ¿Cómo anda usted con Dios? ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos se recuerdan de los juicios que Dios envió a los egipcios antes que Israel saliera de Egipto? Porque el faraón no quería dejar ir al pueblo de Israel, ¿entiende? Entonces Dios tuvo que enviar plagas, juicios sobre los egipcios para que saliera el pueblo de Israel. Pues bien, pregunto, ¿fueron afectados los israelitas? No. No. Por supuesto, hermanos, en algo les debe haber afectado, en algo. Ellos vivían ahí en Egipto, pero nada que ver con lo que le estaba pasando a los egipcios. Ellos sí se merecían el juicio. Ellos sí se merecían el juicio. Los israelitas no. ¿Entiende? Quisiera que meditáramos lo que sucedió entonces en Egipto antes del éxodo, antes de la salida del pueblo de Israel. Y recordémonos que el pueblo de Israel, cuando estaba cautivo en Egipto, hermanos, fíjense bien lo que voy a decir, representa proféticamente a la iglesia del Señor. El pueblo de Israel espiritual somos nosotros. ¿Entiende? Que está todavía en este mundo, estamos todavía en este mundo, en Egipto, digámoslo así, y que estamos próximos a salir de este mundo, porque el Señor muy pronto va a venir por su iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nuestro Moisés celestial nos vendrá a rescatar. Y hermanos, la historia se está repitiendo. La historia se está repitiendo. De la misma manera que el faraón no quería dejar salir a Israel de su territorio, el diablo hoy se está resistiendo, se está oponiendo sistemáticamente a que la iglesia de Cristo sea llevada por el Señor en su venida. No quiere el diablo que la iglesia se vaya con el Señor. Y por eso es que es una figura lo que el faraón hizo con Israel, que no quería y no quería y no quería. Y Dios tuvo que tratar con los egipcios y con faraón hasta que finalmente Israel pudo salir. Hermanos, esta es la razón por la que Dios, como lo hizo con Egipto, está enviando sus juicios. Está enviando sus juicios sobre este mundo para librar a su iglesia del faraón de hoy, el diablo. En realidad, los juicios, y esto se ha mencionado aquí muchísimas veces, los alumnos del instituto lo saben, los juicios principalmente fueron en contra de los dioses de Egipto. Obviamente también sobre los egipcios vino este juicio, pero en primera instancia contra los dioses. Pero los egipcios lo sufrieron porque ellos adoraban a esos dioses. Eso lo encontramos en Números 33 y versículo 4, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, dice el capítulo 33, 4 de Números, a todo primogénito, esta fue la última plaga. También dice, había hecho Jehová juicios contra sus dioses, pero ahí dice también, o sea, el juicio fue contra
el pueblo de Israel y también contra los dioses egipcios. Pero el punto al que hoy me quiero referir es que esos juicios en realidad no afectaron a los israelitas, sino a los que afectaron fue a los egipcios, Obviamente los israelitas pues estaban contaminadones, entiende, pero Dios tuvo misericordia de ellos y realmente sus juicios fueron dirigidos a los egipcios. Veamos la diferencia que hubo en ese entonces entre los israelitas y los egipcios. Saben, muchos creen que las primeras 3 plagas de las 10 cayeron también sobre los judíos. Pero al revisar las escrituras no vemos con claridad eso. Pero es probable, ¿no? ¿Entiende? Pero quisiera que empezáramos a ver la diferencia. Capítulo 7 del Éxodo y versículo 20. Dice, la primera plaga tenemos acá, cuando el río, el agua fue convertida en sangre. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó. Solo voy al punto, 7:20 del Éxodo. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, y aquí está el punto, tanto que ¿quiénes? Los egipcios no podían beber de él. No se menciona en ningún momento los israelitas, sino los egipcios. De alguna manera, Dios les proveía agua a los judíos. Muy bien, la segunda plaga, la de las ranas. Dios le manda decir a Faraón lo siguiente, capítulo 8 y versículo 2. Y si no lo quisierais dejar ir, se le está diciendo esto al Faraón, o sea, no quisieres dejar ir al pueblo de Israel, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, o sea, la de Faraón, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Pero dice, en tus casas, en tus siervos, en tu pueblo, dice. Y las ranas subirán sobre ti, o sea, sobre Faraón, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. No dice que afectó a los judíos. Sobre la tercera plaga igual, la plaga de los piojos. Se sobreentiende también, no lo vamos a leer, que el juicio fue sobre los egipcios, no sobre los judíos. Eso lo encontramos en Éxodo 8 del 16 en adelante. Ahora, si vemos la cuarta plaga, la de las moscas, leemos lo siguiente, verso 21 del capítulo 8. Porque si no dejas ir a mi pueblo, Dios hablando al Faraón, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos están. Y mire lo que dice el verso 22. Y aquel día yo, ¿qué dice? Apartaré la tierra de Gosén, porque allí estaban los israelitas viviendo, en la tierra de Gosén, parte de Egipto, ¿verdad? En la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Verso 23. Y yo pondré redención. La versión actualizada dice, haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. O sea, había una clara diferencia entre el pueblo de Dios y los egipcios. Ellos recibían las plagas, pero el pueblo de Israel no.
Veamos la quinta, la del ganado, en el verso 4 del capítulo 9. Y Jehová hará separación, dice. Y Jehová hará ¿qué? Separación entre los ganados de Israel y los hijos y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que es de los hijos de Israel. Verso 5. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, dice. Mas el ganado de los hijos de Israel, ¿qué dice? No murió uno. No murió uno. Muy bien. La sexta plaga, la del salpullido, dice el verso 11 del capítulo 9 de Éxodo: y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los que egipcios, en todos los egipcios. No se dice que en los israelitas. Muy bien, en la séptima, la del granizo, dice en el verso 25: y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, etcétera, etcétera. Y dice el verso 26, solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo ¿qué? Granizo. No hubo granizo. Lo mismo sucedió con la octava plaga, la de las langostas. Dice el verso 14 del capítulo 10, y subió la langosta sobre la tierra de Egipto. Sobre la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, etcétera, etcétera. Y dice que en el verso 15, y cubrió la faz de todo el país, dice, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. Pues recordemos que el granizo no cayó en Gosén, sino solo cayó en el resto de la tierra de Egipto, ¿entiende? O sea, todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. O sea, no quedó cosa verde en los árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. La novena plaga, capítulo 10 y versículo 23, es la plaga de las tinieblas. Eso fue terrible, esa plaga. Ninguno vio a su prójimo, dice 10:23 del Éxodo. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel que tenían luz en sus habitaciones. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y eso es, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Porque nosotros estamos, hermanos, representados acá en el pueblo de Israel antes de salir de Egipto. La iglesia está próxima a salir de este mundo. Y el Señor está enviando sus juicios al mundo, pero nosotros tenemos que estar exentos de esos juicios, de esos castigos. Ese es el punto. La décima, la de la muerte de los primogénitos. Esta fue la que le dio la estocada al faraón porque murió su hijo primogénito y así dejó ir al pueblo de Israel. Dice el verso 4 del capítulo 11, dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, todo primogénito incluso de las bestias, etcétera, etcétera. Verso 7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, dice, ni un perro ladrará, ni un perro, dice, moverá su lengua. O sea, no les va a pasar nada, pues, para que sepáis que Jehová, ¿qué? Hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Yo soy observador. ¿Por qué mucha gente está padeciendo? No por pruebas, sino por juicios, por castigos, Son cristianos, pero no se les nota. Pecan deliberadamente. Entonces, los juicios de Dios vienen sobre ellos. Hermanos, debemos reiterar el punto que hemos estado diciendo.
tengo que reiterarlo, los cristianos que no andan bien con Dios y se identifican con el mundo, les caen los juicios que Dios está enviando al mundo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia. No hay diferencia con el mundo, ¿entiende? Pero los que andan bien, hermanos, pueden estar tranquilos. Pueden estar tranquilos. Lo que están teniendo en todo caso, si algo pasa, algo malo pasa, lo que les está sucediendo es que están pasando una prueba, un examen. Pareciera como que es igual que el juicio, pero no, este es juicio y este es examen. El mismo problema, pero la razón, el propósito es otro, es otro. Hermanos, aquellos que andan bien y están pasando pruebas, en realidad están siendo bendecidos, porque eso los promueve a un nivel mayor en su caminata espiritual. Veamos la diferencia. Imaginémonos por un momento, hermanos, cómo estaban los hogares egipcios. ¿Cómo estaban los hogares egipcios? Había habido mortandad. Sobre todo el primogénito de cada casa de los egipcios había muerto. ¿Y qué podemos decir de la muerte de todos los demás egipcios que murieron con las otras plagas? Porque esas plagas eran mortales, los granizos, ¿entienden todos? Hermanos, mucha gente murió. Salpullido, todas esas, ¿entiende? ¿Cómo estaría también, dígame usted, la economía egipcia después de la muerte de todo su ganado? Después de la destrucción de todas sus plantaciones, todos sus cultivos que habían destruido, las langostas, el granizo y las langostas. ¿Cómo estaría su salud con tantas plagas de sangre descompuesta, de ranas muertas, de piojos, de moscas? ¿Entiende? Salpullido, úlceras. Hermanos, sin embargo, mientras los problemas se agravaban para los egipcios, para los israelitas, las cosas se ponían cada día mejor. Cada día mejor. Ellos no solo fueron guardados de los juicios, sino que mientras la economía y la salud de Egipto llegó a su punto más bajo, sorprendentemente, hermanos, la economía y la salud de los judíos, de los israelitas, se levantó, se elevó. Eso sí no lo creo, pastor. ¿Cómo no? Mire lo que sigue diciendo. Vamos a ir a un salmo ahorita para ver lo que pasó. Aquí tenemos un repaso, digamos, un resumen, digamos, de lo que pasó ahí en Egipto. El salmista nos lo dice de esta manera en el Salmo 105 y versículo 26 en adelante. Envió a su siervo Moisés. 105:26, tienen sus Biblias, ¿verdad? 105:26. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Y aquí vienen las plagas. No están en el orden que las encontramos en el Éxodo, pero aquí están. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, pero fueron rebeldes a su palabra, dice. Volvió sus aguas en sangre, mató sus peces, su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos.
Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y el pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Mire todo lo que le pasó a los egipcios. Pero ahora se refiere a los israelitas. El verso siguiente. Los sacó a los israelitas. ¿Cómo los sacó? Con plata y oro. Los sacó con plata y oro. ¿Y qué más? Y no hubo, ¿qué? En sus tribus, ¿qué? Enfermo. Hermanos, la economía de Egipto estaba por los suelos, la salud de los egipcios estaba en lo peor, pero el pueblo de Israel resulta que ahora resultó con plata, con dinero y también con mucha salud. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Qué tremendo. Todos conocemos la historia. Dios le dio gracia a los israelitas para que virtualmente, hermanos, despojaran a Egipto de toda la plata y oro que tenía Egipto. Mire lo que dice Éxodo capítulo 12 y versículo 35 y 36. Éxodo 12, 35. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Jehová, pidiendo de los egipcios alhajas, plata y de oro y vestidos. Dice el verso 36, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. No solo quedó destruida su tierra, no solo se acabó su economía, sino que aún el dinerito que tenían ahí en sus joyas, sus cosas, todo se lo dieron al pueblo de Israel. ¿Qué les parece? ¿Se recuerdan lo que les he estado predicando que va a venir en el avivamiento? Que las riquezas de las naciones van a venir al pueblo de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y de salud, no digamos. Ahí dice que no hubo en sus tribus enfermo. ¿Ok? Esto, hermanos, esto viene en el avivamiento. Viene prosperidad económica, pero mire lo que sigue diciendo. Mire lo que dice, el capítulo 15 del Éxodo y versículo 26, hablando de la salud. Recién salidos ellos de Egipto, mire lo que Dios dice. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres que oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, o sea, si estás caminando bien con Dios, pues ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué? Tu sanador. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Aleluya. Hermanos, eso también viene. Prosperidad de Dios y salud divina viene también en el avivamiento. Pablo dice que estas cosas, 1 Corintios 10:11, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los tiempos finales, los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, es importante entonces que entendamos que sí existe, hermanos, una marcada diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo en todo sentido, Debe haber. Malaquías capítulo 3 y verso 18, estoy hablando del pueblo de Dios que anda bien, pues. Malaquías 3:18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Amén.
Este principio, hermanos, la verdad, lo vemos en toda la Biblia. En toda la Biblia vemos la diferencia entre alguien que es justo y alguien que es impío, alguien que sirve a Dios y alguien que no sirve a Dios. ¿Entiende? En toda la Biblia encontramos eso. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué? Su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Mire, este es un justo, es alguien que está caminando bien con Dios. ¿Cómo va a ser? Como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Pero aquí tenemos la contraparte. No así los malos. No así los malos. Porque hay una diferencia. Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos, ¿qué? Perecerá. ¿Hay o no hay diferencia? Claro que sí. Solo para tener más escrituras. Veamos cuántas veces en el Salmo 37 se hace esa comparación. Se hace la diferencia entre los justos y los malos, los pecadores. 37 de los Salmos, versículo 1. No te impacientes a causa de ¿qué? Los malignos. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Ese es el camino que ellos llevan. Aunque ahorita pareciera como que están muy bonitos y florecientes y ¿entiende? No. Pronto, dice, pronto. Serán cortados y como hierba verde se secarán. Pero ahora, mire lo que dice el verso 3. Confía en Jehová y haz el bien. Aquí está la contraparte. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y ahora empieza otra vez con los malos en el verso 9. Porque los malignos serán destruidos. Ahora vienen los buenos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues he aquí, a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. ¿Pero qué? Los mansos, los buenos, pues heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Se habla de los malos y de los buenos. Se habla de los malos y se habla de los buenos. ¿Cuál es el fin de los malos? ¿Cuál es el fin de los buenos? Es lo que estamos viendo acá. Verso 17, porque los brazos de los impíos quebrantados, quebrados, mas el que sostiene a los justos es ¿qué? Jehová. Conoce Jehová los días de los ¿qué? Perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Y ahora vienen los malos, mas los impíos perecerán. Y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Sigue diciendo a los malos, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Y sigue diciendo en el verso 37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores, aquí están los malos, serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Hermanos, concluyo. Cito nuevamente Malaquías capítulo 3 y versículo 18. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo.
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿De qué lado queremos nosotros estar? Ya vimos la diferencia, aún en las tribulaciones, porque unos están pasando pruebas, pero otros están pasando juicios. Éxodo capítulo 11 y versículo 6, repito esa escritura: y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Entre los egipcios y los israelitas. Pregunto, ¿está usted con algún problema? ¿Está usted con algún padecimiento? ¿Algo le está pasando? La pregunta es, ¿está padeciendo porque Dios lo está probando? ¿O está padeciendo porque Dios lo está reprendiendo, lo está castigando? Para Egipto, el mundo que anda en pecado, son juicios. Para los que andan mal con Dios, son juicios. No para los cristianos, no para los cristianos. Para aquellos que andan, entiende, bien con Dios, los padecimientos no son juicios, son pruebas de Dios, no son castigo. Amén. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bueno, le hago la pregunta que le hago a las personas que están pasando alguna tribulación siempre. ¿Por qué está pasando esto? Pregúntele al Señor. Pregúntele al Señor, ¿por qué está pasando lo que usted está pasando? Pongámonos de pie, por favor. Y quisiera dar la oportunidad, si hubiera alguien que quisiera pasar adelante, que lo haga con libertad, con confianza. Yo creo que todos queremos caminar bien con Dios, ¿verdad? Y por eso venimos acá. Y Él nos ha dado, hermanos, de su Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, para precisamente eso, para ayudarnos a caminar correctamente en el Señor. Es probable que muchos estén pasando tribulaciones muy serias y la razón es porque el Señor los está probando, porque el Señor los está examinando. Pero habrá algunos que tal vez están pasando tribulaciones muy serias porque el Señor los está reprendiendo. Sea como sea una prueba o sea un castigo, usted necesita de la gracia de Dios. Si es una prueba, necesita la gracia de Dios para soportar la prueba y no perder el examen que el Señor le está haciendo. Si es un castigo, usted necesita al Señor. ¿Para qué? Para arreglarse con Él y pedirle perdón. Así que la invitación está abierta para pasar al frente, para que el Señor le asista, ya sea en la prueba o en esta reprensión, y usted pueda tener la gracia de Dios para salir adelante. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Gloria al Señor.
Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, presentándote nuestras tribulaciones. Por favor, muestra a cada uno de los hermanos de esta iglesia la razón por la que están padeciendo. Muéstrales, Señor, por qué están padeciendo. Si están padeciendo porque tú estás examinándolos, probándolos, o si tú los estás reprendiendo, muéstraselos, Señor, y dales la gracia, Señor, para salir avantes de esta situación, ya sea arreglando su vida o dándole, Señor, la gracia, Señor, para soportar esta prueba, esta tribulación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Bendigo a estos hermanos, a estas hermanas que han pasado aquí al frente. Y a aquellos que no lo han hecho, pero que desde sus lugares lo están haciendo, también los bendigo. Y te pido, Señor, que les reveles, que les muestres la razón por la que ellos están pasando esta situación. Señor, danos la gracia para hacer la diferencia. Danos la gracia para ser diferentes al mundo, a aquellos, Señor, que no te conocen. Que podamos manifestar el carácter y la vida de Cristo en nosotros.